dos cosas que están muy de moda. El yo me quedo en casa, como estamos en Latinoamérica, pero nos quedamos en casa aprendiendo. Gracias a estos webinares, felicitar a la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, en la persona del doctor Julio Landrón, y a mi amigo, el doctor Antolín Reynoso, con quien nos une una amistad de muchos años. Felicitaciones, Antolín estuvo con nosotros en el Hospital Rebagliati, y ahora que está ya de presidente de la parte artroscópica de República Dominicana, estamos muy orgullosos de eso. El tema que se me ha asignado que conversemos, porque no me gusta el tema de que voy a dictar, sino que vamos a conversar, es acerca de las roturas parciales del manguito rotador. Este es el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, donde tengo el gusto de trabajar. Todo el 9º piso es el Departamento de Ortopedia y Traumatología, y dividido en 3 secciones, y la parte B, el 9º B, es el servicio de miembro superior y rodilla. Bien, no tengo conflicto de intereses para esta exposición. Los objetivos están ahí. Bien, entonces, ¿por qué es importante saber acerca de las roturas parciales del manguito rotador? Porque anualmente hay gran cantidad de pacientes que sufren de esta patología, lo cual lleva a un ausentismo que cada año es mayor. Los síntomas son muy similares a los síntomas de pinzamiento o de una rotura total del manguito rotador. Y la evolución natural es desfavorable. Sin embargo, los tratamientos son exitosos, sobre todo en pacientes deportistas. No curan espontáneamente. Acá en el Perú hay una tradición de muchos chamanes, curanderos, pasan el huevo, pasan el cuy, no curan con ninguno de esos artilegios. Aproximadamente el 80% de estas lesiones parciales van a progresar a tamaño completo o van a crecer en su patología. Felizmente, en los últimos años ha habido grandes estudios, grandes avances en lo que es las roturas parciales, y también gracias a la mejora de los exámenes auxiliares. En definición, la rotura parcial de los tendones del manguito rotador es una rotura en la que no hay comunicación entre el espacio glenohumeral y el espacio subacromial. Este es un concepto ya acuñado allá por el año 1930 por Codman, el de la paradoja del movimiento paradójico de Codman. Pero para mí, la definición correcta debería ser roturas de espesor parcial. Solo para recordar un poquito de lo que es la parte anatómica que nos puede importar para esta conferencia, tenemos que el músculo supraespinoso, que se inserta, viene desde la fosa supraespinosa, se va hasta a la parte anterior del troquíter, en la tuberosidad mayor. El infraespinoso y el redondo menor, que vienen de la fosa infraespinosa y van en ese orden, al lado del supraespinoso, o detrás, mejor dicho, del supraespinoso, el infraespinoso, y detrás el redondo menor. Y en la tuberosidad menor o troquín, el subescapular. Esto ya lo sabemos desde el punto de vista anatómico, todos los que hemos hecho ortopedia y traumatología. Pero este punto sí me parece importante. Vean en la gráfica superior, este es el estudio original de Mochizuki, en el cual hasta hace un tiempo lo que pensábamos y le damos mucha importancia era la inserción en el troquíter, en la tuberosidad mayor, del supraespinoso. Y le damos mucha importancia y queríamos repararlo querer llevarlo, el supraespinoso, hacia gran parte de la tuberosidad mayor de troquíter. Gracias a estos estudios se ha visto que en realidad la mayor parte de la superficie de inserción de los tendones del manguito rotador en el troquíter es del infraespinoso. Entonces el supraespinoso más ocupa una parte pequeña, la parte más anterior del troquíter, e inclusive algunas fibras se van, atraviesan, pasan la corredera bicipital y llegan hasta el troquín. Entonces, eso haría de que una rotura de este tipo, como pueden ver, usualmente lo que hacíamos era querer llevarla hacia la parte del footprint del troquíter. O lo otro era hacer una convergencia de márgenes. Error. ¿Por qué? Porque ahora que conocemos cómo es la inserción que tiene, que más es el infraespinoso, más que el supra, entonces la verdadera manera como debemos tratar de reparar es como se ve en el gráfico, tratar de llevar de atrás hacia adelante. Y esto es gracias a los estudios anatómicos de Mochizuki,
que hemos podido tener esta parte. Desde el punto de vista de anatomía, me parece lo más importante. La incidencia de las roturas, de las roturas parciales del manguito rotador, van más o menos en el orden del 13.2% de las lesiones, de las cuales la mayor cantidad son intratendinosas. Ustedes podrán ver que en su casuística, cuando llegan resultados de resonancia magnética, muchos de ellos son intratendinosas. En adultos jóvenes, y digo jóvenes porque 40 años ahora los veo bastante jóvenes, es aproximadamente del 4%. Y en los que tienen 60 años, aproximadamente del 25%. Lo que sí es visto es que de los 3 tendones que se insertan a nivel del troquíter, la mayoría de las roturas son a predominio del supraespinoso. La clasificación es la de Hellman, muy sencilla, roturas del lado articular, cuando la rotura es más de la parte inferior del manguito rotador, es decir, las que podemos ver desde la región desde la articulación glenohumeral, pueden ser degenerativas o traumáticas. Las roturas parciales del lado bursal, cuando se destapan así y la vemos desde el espacio subacromial. Y por último, las roturas intratendinosas, es decir, si nosotros no entramos viendo correctamente la resonancia magnética desde el espacio glenohumeral o desde el espacio subacromial, no la vamos a poder ver estas roturas. Como les dije, esta es la clasificación de Hellman, y el mismo Hellman también clasificó las roturas parciales de acuerdo a cuánto de espesor ocupa la rotura. Grado 1 cuando es menos de 3 milímetros, grado 2 de 3 a 6 milímetros y grado 3 mayor de 6 milímetros. ¿Y por qué pone 6 milímetros como un tope? Porque aproximadamente 6 milímetros es el 50% del grosor completo. Y ya van a ver posteriormente que roturas mayores del 50% se consideran, porque funcionalmente van casi como roturas, como si fueran roturas totales. Posteriormente, en los años 90, Snyder da un término muy conocido, que es el término de pasta. ¿Qué es pasta? Es la lesión parcial del lado articular del tendón. ¿Y por qué es tan importante este concepto que dio Snyder? Porque gracias a esto se identificó como una patología independiente y que ya no formaba parte solamente como una transición de una rotura, sino con sus propias características de enfermedad. Posteriormente, en los años 2000 ya, Conway acuña también otro término que es el término paint, refiriéndose a las roturas intratendinosas, pero que tienen una comunicación al lado articular. ¿Y cuál es la característica? Que el footprint está intacto. Entonces, al verlas desde el lado intraarticular, el footprint va a estar bien, pero va a haber una rotura, si lo vemos desde el espacio glenohumeral, y esa rotura va a hacer un clivaje entre las fibras del tendón. Es importante también porque biomecánicamente se ha visto que una rotura parcial intratendinosa del supraespinoso altera el movimiento, y es decir, altera la función de este tendón. Estas son las líneas de Nazca, 400 kilómetros al sur de Lima, solamente vistas desde el aire. ¿Quién las hizo? No lo sabemos. Pero que fueron incas, fueron pre-incas. La etiología de la rotura parcial básicamente se atribuye a las fuerzas de cizallamiento en capas. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el manguito rotador tiene 5 capas, y entonces estos movimientos de cizallamiento muy probablemente sean la causa de esto. También otra causa puede ser la sobretensión. ¿Sobretensión por qué? Por inestabilidad glenohumeral, laxitud capsular o una lesión parcial. Y contractura de la cápsula posterior, que se manifiesta con una pérdida de la rotación interna. Muy común en gente que hace deporte de lanzadores, tipo beisbolistas, peloteros, como tienen muchos de ustedes en República Dominicana, y que pueden sufrir de esta contractura de la cápsula posterior inferior, la cual puede llevar a movimientos anómalos, a ver una presión inadecuada, y esto a roturas parciales. Como ven acá, las 5 capas del manguito rotador, las más frecuentes desde el punto de vista de las intratendinosas serán entre la capa 2 y 3.
Las roturas parciales del lado articular por lo general son por cambios intrínsecos del manguito rotador, y las roturas del lado bursal por lo general son por conflictos subacromiales. Entonces, ¿cuáles son las intrínsecas? Son cuando hay la fuerza de ensayamiento que les mencioné, los cambios metabólicos relacionados con la edad y los cambios vasculares también relacionados con la edad. Y en las extrínsecas, que son muy importantes a mi parecer, vamos a tener el pinzamiento subacromial, la inestabilidad glenumeral y el choque interno. ¿Por qué digo que son muy importantes estas causas extrínsecas? Porque si no solucionamos de antemano, antes de hacer una adecuada cirugía, cualquiera de estas tres causas, es decir, si no diagnosticamos correctamente y no las solucionamos, pues realmente el paciente va a continuar con molestias, va a hacer su rehabilitación, nos va a quedar muy bien la cirugía de reparación, pero al poco tiempo va a declinar, va a volver a aparecer la sintomatología, porque no solucionamos el problema de fondo, es decir, la causa, que puede ser extrínsecamente hablando cualquiera de estos tres, sobre todo en gente joven. La zona crítica de Codman también es importante, todos sabemos, aproximadamente a 10 milímetros de la inserción del footprint, se caracteriza por ser una zona donde hay una disminución de la vascularidad. Sabemos que hay mayor vascularidad en el lado bursal que en el lado articular, esa puede ser una de las causas también por la cual hay más lesiones parciales del lado articular, y por la hipovascularidad transitoria en el momento que el paciente hace una abducción, gente que trabaja levantando bastante el brazo o gente que hace una actividad deportiva de ese tipo. Una de las 7 maravillas del mundo moderno, Machu Picchu, en el valle del Urubamba, cerca de la ciudad del Cusco. El cuadro clínico que van a presentar los pacientes. Quiero decirles de que se hizo un estudio aleatoriamente gente asintomática de los hombros y aproximadamente un 20% se encontró roturas parciales. Es una razón más por la cual debemos tratar primero la causa de cuál ha sido la causa del dolor y no aventurarnos a que si alguien tiene una rotura parcial, de frente proponerles un tratamiento quirúrgico. Los síntomas, dolor en los últimos grados de movilidad, limitación a la movilidad y dolor nocturno. Es decir, síntomas muy similares a lo que se presentan en el pinzamiento subacromial o también conocido como síndrome de impacto o inclusive en las roturas totales del manguito rotador. El diagnóstico lo vamos a hacer por el examen físico, pruebas de impacto, como les mencioné, puede ser la de NIR, la de Job, la de Hauck y todas las pruebas que ustedes puedan hacer para hombro básicamente, y en gente joven mucho cuidado, siempre ver la estabilidad. Si es un hombro inestable, si es un hombro que está desbalanceado kinéticamente hablando, hacer un balance muscular, hacer un fortalecimiento, y probablemente esa pueda ser la causa de la rotura del manguito, la rotura parcial del manguito rotador. En el examen físico también, cuando es una rotura del lado bursal, si lo hacemos con cuidado, se puede sentir un resalte, un clic, y también tener siempre en cuenta el famoso pinzamiento interno, que es el roce de la parte posterior del troquíter con la parte superoposterior de la glenoides, cuando el paciente hace el movimiento de abducción y rotación externa. Muy frecuente en gente que hace deporte tipo lanzadores. En la radiografía básicamente es para descartar alguna otra patología, pero yo particularmente siempre pido una radiografía de inicio. La ecografía es examinador dependiente, puede ayudarnos en algunos casos, no es el examen de elección, pero sí se ha visto, hay un estudio en el cual se ha visto de que haciendo la ecografía a ambos hombros, si en uno de ellos se encuentra elongación, sobre todo del tendón del supraespinoso, es muy probable que pueda haber una rotura del lado articular. La resonancia magnética, el examen de elección, pero sobre todo la aptoresonancia, ¿debido a qué? Debido a que todavía hay cierto porcentaje de falsos negativos en la resonancia magnética simple que pedimos, por lo cual sugiero de que en el momento de hacer la solicitud al radiólogo le soliciten que la haga con supresión grasa. Sí, se puede hacer con una variación de posición en
contrastada y con cortes coronal y oblicuo sobre todo. La artroscopia diagnóstica va a ser realmente lo que nos va a dar el diagnóstico exacto. Se puede usar el marcador de sutura de Snyder. Vemos acá en la primera gráfica una rotura parcial del lado articular. Desde el lado, sin sacar el artroscopio, se coloca una aguja para marcar el punto, se le pasa un nylon y pasamos el artroscopio al lado, al espacio subacromial, observamos y sobre todo, ¿para qué nos sirve este marcador? Para poder palpar, como pueden ver ahí en la diapositiva, palpar y ver más o menos cuál es la extensión que tiene y calcular de esa manera si realmente sentimos que el tendón está más o menos grueso, más o menos de buena consistencia, poder calcular a cuánto asciende esta rotura. Es más o menos lo que yo le recomiendo a los residentes, como cuando hacemos la artroscopia de rodilla y siempre recomendamos palpar el ligamento cruzado anterior para conocer su consistencia. Siempre les recomiendo, palpen los manguitos rotadores de acuerdo a la edad, de acuerdo a cada paciente, vamos a tener diferentes consistencias. También está el síndrome de la burbuja de Eloy-Burkhard para diagnosticar las lesiones intratendinosas, haciendo una infiltración de aire. Si aparece la burbuja es porque no es una rotura que está en el lado o clasificada como intratendinosa. El candelabro, que se ve desde el mar, de mi pueblo, de Pisco. En cuanto al tratamiento, siempre se empieza en las roturas parciales, una vez que hayamos diagnosticado, haciendo el examen físico, una buena anamnesis y confirmada por exámenes de imagenología, por tratamiento no quirúrgico, los cuales van a ser básicamente para mejorar las contracturas capsulares, sobre todo al finalizar los rangos de movimiento, fortalecer los músculos rotadores y periescapulares. Se puede hacer infiltraciones en el espacio subacromial o inclusive si es una de lado articular, en el espacio glenumeral. Los antiinflamatorios también nos pueden ayudar bastante. Si no mejora el paciente después de 3 o 6 meses, y eso depende de cómo haya hecho la rehabilitación el paciente, recién pensar en un tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico pueden haber 4 opciones. La primera, cuando es una rotura del lado bursal muy pequeña, hacer un debridamiento de la lesión, lo cual yo particularmente pienso que no es en realidad que va a ayudar mucho. Lo que sí puede ayudar es un debridamiento con acromioplastia y no precisamente una acromioplastia como la describió Nir en la década del 70, sino había una descompresión articular para dar un espacio y que al momento de hacer la rehabilitación pueda evolucionar favorablemente sin dolor y sin miedo a los movimientos que le haga el terapista el paciente. Una reparación trastendón para lesiones más grandes y cuando tiene más de 50% del espesor, la recomendación es completarla total y tratarla como tal. Entonces, cuando es menos del 20%, simplemente hacer una debridación y acromioplastia. Cuando es más del 20%, hacer una lesión, una reparación del tendón. Cuando es del lado bursal, las llamadas roturas en tapa son las más sencillas de reparar, que se puede utilizar anclas hoy que pueden se pueden colocar fácilmente desde el espacio subacromial. En cuanto a la técnica quirúrgica, en pacientes jóvenes, les repito, siempre buscar algún grado de inestabilidad y tratar revisar la inserción y la movilidad de la porción larga del bíceps. Recordemos que si vemos que un bíceps está en buenas condiciones, pero la polea está rota, sobre todo la polea lateral, ese bíceps va a estar inestable, ese bíceps va a ser la causa de que vaya rompiéndose parcialmente desde el lado articular el tendón supraespinoso. Entonces, reparar la polea, lo cual yo particularmente no lo hago, cuando veo que una lesión de inestabilidad del bíceps, lo que hago es una tenodesis. Es por eso que debemos entrar pensando siempre en lo que podemos encontrar y avisándole al paciente de las posibilidades quirúrgicas que se pueden hacer.
Valorar la cápsula articular si es un paciente con hiperlaxitud capsular, si es un paciente que tiene mucho movimiento por los deportes que puede practicar o el trabajo, tal vez inclusive hacer plicaturas capsulares, hacer una bursectomía cuando es hipertrófica y cuando es un acromio un poco de la calcificación de Vigliani, un poco ganchoso, hacer una descompresión subacromial. Esta es la técnica de Duralde para roturas articulares, colocando un ancla transtendón. Como lo vemos acá, se marca el lugar, se regresa al espacio subacromial, se regresa al espacio glenohumeral, se limpia la zona, se ve el punto como podemos ver desde el lado del espacio glenohumeral, se coloca el ancla en forma de transtendón, por eso se recomienda que sean anclas pequeñas, se recuperan los hilos, luego se regresa al espacio subacromial y se anuda. El tratamiento para mayores roturas más de espesor, que ocupan un mayor espesor, es más de 50%, mi recomendación es completarla a total y tratarla como una rotura total. Está apareciendo ahora unos parches biológicos, no tengo experiencia en eso, aún no han llegado a mi país, pero lo que refieren es de que es de colocación fácil con unas grapas y biológicamente refieren que va a haber una mejoría de la rotura. Les aseguro que cuando haya mayor información de esto, podré comentarles. Para llevar a casa, las roturas parciales del manguito rotador no curan espontáneamente. Llega un paciente con esta rotura y tenemos que hacerle rehabilitación, y si no mejora con rehabilitación, finalmente tratamiento quirúrgico. Funcionalmente son incompetentes y deforman la biomecánica de la unidad músculo-tendinosa. Esto es muy importante. No pensemos que porque es una rotura parcial va a doler menos. No, de ninguna manera. Puede ser tan igual dolorosa que una rotura total. Tratar la causa de la lesión antes que la misma lesión. Y para roturas totales mayores del 50%, completarlas. Bueno, cuando vayan a mi país, los brazos abiertos, hemos dejado muy buenos amigos en República Dominicana, tenemos muchos amigos, no dejen de ver al caballo de paso, comerse un rico ceviche y tomarse un buen pisco sour. Muchas gracias. Doctor Servio, no sé si sigo con los... Vamos a continuar con los casos clínicos ahora, suyos, y ¿Sí? si hay alguna pregunta lo vamos a interrumpir. ¿Ok? Justo. Entonces, tengo ya listos los casos clínicos para que vuelvo a... Allá. Muy bien. Doctor Carreño, en su experiencia, más o menos, ¿qué porcentaje de los pacientes con una ruptura parcial de menos del 50% requieren cirugía después de un tratamiento conservador? Muy buena pregunta, doctor Servio. En realidad depende mucho de la actividad que haga el paciente, ¿no? Y también, como en toda rotura de manguito rotador, la biología es importantísima, ¿no? Una persona mayor, más sedentaria, por supuesto, la parte de rehabilitación siempre va a ser nuestra opción hasta el final, pero si me pregunta qué porcentaje, yo creo que de las roturas parciales que veo, gran parte curan con rehabilitación. Gran parte curan con rehabilitación. Tranquilamente le puedo decir que un 75% en mis manos. Yo agoto lo que es rehabilitación y recién posterior a eso, cuando ya el paciente tal vez tenga mucha demanda por la actividad que haga, me animo a la parte quirúrgica. Cuando la persona, otra pregunta, doctor, cuando las personas, cuando los radiólogos, los imagenólogos reportan lesión intrasustancial, que es muy común, que digan lesión intrasustancial del manguito rotador supraespinoso, que es el más frecuente, ¿se está refiriendo a una lesión intersticial del tendón
¿O a qué se refiere generalmente en su experiencia? ¿A qué se refieren cuando dicen una lesión intrasustancial del manguito rotador y del tendón supraespinoso? Sí, ahí hay que tener mucho cuidado e inclusive conversar con el radiólogo, porque la lesión intrasustancia o lesión intersustancia, como suelen llamarla, debería estar referida netamente a la parte del tendón, es decir, la que no tiene comunicación ni con el espacio subacromial ni con el espacio glenumeral. El gran problema de esas lesiones, como lo dijo Conway, era que específicamente no se puede, si hacemos, no se puede valorar el tamaño ni exactamente la ubicación, porque así le hagamos una artorresonancia poniéndole contraste, no va a entrar a esa lesión. Entonces, si tenemos suerte de verla, la lesión que usted menciona, doctor Servio, siempre hay que pensar que puede ser la causa, sobre todo si está en el tendón supraespinoso, puede ser la causa de dolores muy intensos. Pero, como le digo, es difícil, si es una intrasustancia pura, realmente poder valorar el tamaño y la extensión que pueda tener. Pero son las más frecuentes. Lamentablemente son las más frecuentes. Muy bien. ¿Pasamos al caso clínico, doctor? Sí, claro que sí. Podemos empezar con su caso clínico. Listo. El primer caso clínico es un paciente varón de 38 años de edad, diestro, trabaja en oficina, no es un trabajo de fuerza el que él hace. Deporte que practica es el voleibol, 4 días por semana de manera amateur, y presenta un dolor en la cara lateral del hombro derecho al realizar los saques y los mates, ¿no? Hace un mes, hace más tiempo, que reinició la temporada, ¿no? Al inicio recibió antiinflamatorios, fue al kinesiólogo del equipo, le refirió antiinflamatorios, pero no hubo mejoría. Y con esa casuística me visita. Entonces, lo que yo quisiera saber es si dentro de la anamnesis les interesaría a Felipe algún otro dato. Felipe. Sí. Este es un caso bien frecuente, pacientes jóvenes que ya no son tan jóvenes, que han estresado su articulación por mucho tiempo con deporte de lanzamiento, y la verdad es que no sé si otros datos, pero sí darse mucho tiempo en examinar a estos pacientes y en preguntar a estos pacientes. Yo en más de una ocasión cito de nuevo al paciente, 2 semanas adelante, y lo vuelvo a examinar a ver si es que los síntomas que tiene o que le encontré la primera vez se repiten en la segunda vez, porque son pacientes en que es difícil estar seguro de cuál es la causa más importante que genera el dolor. Exacto, muy bien dicho, Felipe. Estos pacientes, a pesar de que es un paciente amateur, pero cuando uno le pregunta deporte que practica, ellos dicen vóley y prácticamente se consideran casi profesionales. Es gente que practica mucho el deporte, porque los otros días que no iba al vóley, iba al gimnasio, y es gente muy demandante y con los cuales hay que tener mucho cuidado porque la parte deportiva es muy importante para ellos. Otro dato importante que está siendo muy frecuente también ahora es de cuando hacen un deporte de equipo, preguntar en qué zona juegan, porque no es lo mismo el que está en ofensiva que el líbero, que el que está atrás, ¿no? Entonces, pero en este caso, como él prácticamente jugaba en todas las posiciones. ¿Alguna otra pregunta, algún otro dato quisieran en lo que es la anamnesis? Lo otro que les pregunto siempre es, aparte de los días que va a jugar, aparte de lo entretenido que es jugar el partido, si es que hacen algún tipo de preparación, si es que están evaluados por un profesor de educación física, si es que hacen una
especie de pretemporada o simplemente van a jugar nomás? Porque eso también marca harta diferencia en la génesis del dolor. Exacto, muy importante, porque no es lo mismo que se reúnan el equipo y jueguen contra otro equipo sin tener un entrenador, a los que sí tienen entrenador, ¿no? En el caso de este muchacho, sí, bueno, no tan muchacho, sí tenían un entrenador, pero no tenían kinesiólogo ni médico. O sea, tenían alguien que los entrenaba. Es un equipo de, como decimos acá en el Perú, es un equipo de barrio, pero que no tiene apoyo médico. Bien, entonces con esos datos, obviamente pasé a lo que es el examen físico. En el examen físico, y esto es para toda la concurrencia, es muy importante ser muy reglado en lo que es el examen físico. Ustedes ven, los cirujanos de hombro somos un poquito diferentes al resto de traumatólogos, somos muy ordenados en esto. Entonces, hay que ir siempre con los pasos, siempre repetir, siempre, aunque sea un poquito tedioso, pero es importante. La inspección, siempre en el hombro empezar por la inspección, y la inspección se hace al paciente retirándole la ropa. Si es dama, conseguir una bata, algo que esté cómoda a ella y poder hacer una buena inspección. En el caso de este paciente, los hombros eran simétricos, los movimientos a la elevación, extensión, flexión, abducción, eran unos movimientos simétricos tanto del hombro comprometido como el sano. No había una disquinesia escapular. Este punto es muy importante. Siempre inspeccionen por delante, por atrás, por el costado del hombro lesionado. En cuanto al rango articular, era un rango completo para la flexión-extensión, ABD, rotación interna, rotación externa. No había limitación, no había signos de rigidez tampoco. En cuanto a, luego yo paso a lo que es los movimientos pasivos, ya el paciente ya solo él no hace el movimiento, yo le hago los movimientos pasivos, y encontré leve dolor en la abducción y la rotación externa. En los movimientos activos había un rango completo, y ahí sí había un mayor dolor a la abducción también y rotación externa, pero lo que también pude ver al momento de examinarlo era que no tenía falta de fuerza. En las pruebas específicas, inestabilidad negativa, al contrario de un paciente musculoso con buena masa muscular, estable su hombro y el signo de Job 2 cruces. Hasta ahí, ¿alguien pediría algún otro examen, algo más? ¿Algún aporte, Felipe? No, un examen bien completo. ¿La rotación interna contra resistencia le dolía? Muy buena pregunta. No, tenía una buena rotación interna. Tanto para con el hombro en posición neutra, llevando la mano hacia el abdomen, como también en rotación en 90 grados de abducción, un buen rango, y no tenía dolor, no tenía contractura de la cápsula posterior para la rotación interna. ¿Y los signos del bíceps? Negativos. No había dolor en la corredera bicipital, ni speed. Bien, entonces, bueno, faltó eso de fuerza conservada. Bueno, entonces, lo que yo concluí es que era un problema del manguito rotador. No tenía muy claro si era supraespinoso o infraespinoso, pero bueno, le pedí los exámenes auxiliares. En los exámenes auxiliares, como les mencioné, siempre pido una radiografía de hombro, ¿no? Para descartar cualquier lesión, ¿no? Una radiografía normal. Y entonces, la radiografía de hombro, afortunadamente yo sí se la puedo pedir y en el mismo día se la hacen, ¿no? Entonces, puedo descartar algunas cosas importantes. Y en la resonancia de hombro, esta fue la resonancia que me trajo aproximadamente a las 2 semanas. Le dejé también antiinflamatorios y el paciente viene y me dice que no tiene ninguna mejoría. Empezamos con esta resonancia, empezamos a hacer terapia física y rehabilitación.
En la terapia física y rehabilitación, al ver que no había nada llamativo, le dejé que haga fortalecimiento muscular, que haga fortalecimiento rotador interno, rotadores externos, y que le complete toda la parte de terapia antiinflamatoria. El paciente me visita casi un mes después. Según él, me refirió que había sido muy intensa su rehabilitación, que ya había dejado de hacer, porque le prescribí que deje hacer la actividad deportiva, pero que seguían las molestias, que había intentado hacer el movimiento, el gesto deportivo del saque, y que continuaba las molestias, el dolor. ¿Alguna sugerencia, Felipe? Sí. No, lo único que me llama la atención es que en el examen físico tú describes un job de 2 cruces, o sea, tiene menos fuerza en abducción. Y la resonancia se ve bien y lo que lo esperaba. ¿Tenía mucho dolor que tenía este job así tan positivo? Sí, sí, era un dolor, era doloroso, por lo menos él sí lo manifestaba como dolor. Y el resto era casi normal. Y como te repito, era un paciente, inclusive acá en la resonancia vi que había un poquito de artrosis acromioclavicular. En el examen no había ningún dolor en la acromioclavicular. Sí. Porque el resto de las imágenes de la resonancia no mostraron nada significativo. Sí, nada, no había nada, no había ningún truco, nada, no había nada. Con esto le pedí una artorresonancia después que ya había hecho aproximadamente 2 ciclos, se iba por su tercer ciclo de 10 sesiones de rehabilitación, y en la artorresonancia vemos esta imagen, que me llamó mucho la atención de la gran diferencia que había entre la artorresonancia y la resonancia normal. Entonces, ya con esto, y al no mejorar con la rehabilitación, le propuse la cirugía. ¿Qué es lo que viste ahí en la artorresonancia? Perdón. Vemos una rotura del lado articular. Esta es la que se veía peor. Les traigo la imagen que más claro se puede ver, porque en las otras no se veía tampoco una rotura tan aparatosa. Yeah. Sí, Entonces, le propuse a él la cirugía. Dividamos en la parte articular, vemos la parte, era una rotura parcial del lado articular. Cuando vemos que es una rotura, yo la trato con 2 anclas, o la traté, ¿por qué? Porque vean, era una rotura que a pesar de todo era casi desde el supra hasta el infraespinoso. Acá lo pueden ver mejor, acá ya puse las 2 anclas transtendón. Vean cómo es importante, esta imagen es muy importante porque se ve que abarca casi todo el troquíter, desde adelante hasta más de la mitad, y vean cómo esa parte superior de la capa más profunda del manguito rotador está desinsertada, ¿no? La parte articular. Es por eso que la parte por donde debe penetrar la aguja para coger ese tendón, debe ser en tendón sano. Luego paso al lado subacromial, recupero un ancla, un hilo de cada ancla, lo ato y que me sirve como el primer punto, y luego las otras dos de la misma ancla para hacer como especie de una cincha. Afuera hago el nudo y al final termina comprimiéndose el manguito contra el footprint que ya previamente había hecho la decolación del footprint. ¿Siempre usas dos anclas para estas reparaciones tipo pasta cuando son menos del 50%? ¿Siempre usas Cuando son amplias, sí, doctor Servio. En este caso eran 2, eran amplias. Por eso una recomendación es siempre pedir 2 anclas. Siempre pedir 2 anclas. Si con una nada más se puede hacer, como dice el libro, la hago con una.
Pero en este caso, y me llamó bastante la atención, ¿no? Porque realmente abarcaba el supra y el infraespinoso. Bien. El segundo caso, no sé si hay alguna pregunta para el primer caso. Algunas preguntas. Yo tengo una pregunta desde Puerto Rico, el doctor Alberto Rivera y también el doctor Carreño preguntan que si valoras el critical shoulder angle, el ángulo crítico del hombro, y si consideras la acromioplastia lateral. Está muy de moda hablar del ángulo crítico del hombro, que es, bueno, radiográficamente se hace, ¿no? Midiendo el ángulo que hay ahí. Es importantísimo. Es importantísimo, ¿por qué? Porque muchas de las lesiones del manguito rotador justamente se hace en la abducción. Si este ángulo es mayor de 30 grados, sí va a dar más pinzamiento, ¿no? Y sí es tributario en el momento, si se hace un gesto quirúrgico, hacerle una descompresión subacromial, una acromioplastia en ese sentido. Muy buena pregunta. Bien. Continuamos. César, ¿puedo hacer una pregunta? Dime, Felipe. En la lesión más posterior del infraespinoso, en los lanzadores, algunos recomiendan precaución en fijarlas porque pueden llevar a rigidez. No así en la de supraespinoso. ¿A qué? Perdón, a rigidez. Sí, claro, la del supraespinoso está súper bien y lo corregiste súper bien. La del infraespinoso, algunos piensan que es más una respuesta adaptativa a la sobrecarga, más que una rotura, y ponen ahí atención. Sí, algunos recomiendan inclusive no tocarla. Sí, sí. Sí, es cierto. Bueno, afortunadamente este paciente evolucionó bien, pero sí, es cierto, porque sobre todo porque refieren que puede haber un poco de rigidez por exceso, ¿no? de querer fijar la parte del infraespinoso. Sí, tienes toda la razón, Felipe. Otra pregunta que te hacen a ti, Carreño, por favor. Una lesión parcial traumática en un paciente joven, ¿está indicada el tratamiento quirúrgico inmediato? Como siempre, lo más probable es que este paciente, claro, si se hizo la lesión en el momento de un traumatismo y esa lesión en una artroresonancia se ve que es de aproximadamente 50%, siempre yo prefiero empezar con un poco de rehabilitación, a ver cómo le va al paciente, pero si es de origen traumático, es un paciente que practica deporte, donde los miembros superiores tienen bastante actividad. Si es traumático y es más del 50% o aproximadamente el 50%, yo sí me animaría a hacerle un tratamiento quirúrgico. Perfecto. ¿Podemos continuar con el segundo caso? Listo. Uy, ¿qué pasó? Acá está. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Listo. Lo que no se ve El segundo caso es una mujer de... segundo caso, ¿eh? ¿Perdón? No se ve la imagen del segundo caso. Ahora sí. Sí, listo. Listo. Segundo caso. Es una mujer, 55 años, diestra, hace trabajo de oficina, pero como toda mujer de esa edad, exitosa en su vida laboral, practica pilates, va al gimnasio y todas esas cosas que ahora les gustan mucho, ¿no?, a las señoras. Refiere dolor de hace ya 4 meses al realizar los ejercicios en el gimnasio. Hace un mes aumentó el dolor, ya no solamente cuando iba al gimnasio, sino también en las actividades de la vida diaria, ¿no? Según ella me refirió que en los primeros meses era un dolor un poco no muy intenso, era superable, que ni siquiera tenía que tomar medicamentos. Conforme fue avanzando las molestias, ya empezó a tomar los medicamentos después de ir al gimnasio, como le sugirió su personal trainer,
y desde hace un mes ya los está tomando de manera más frecuente porque ya le está doliendo inclusive cuando no va a hacer actividad deportiva, ¿no? En este caso ya la había visto otro colega, ¿no? Ya la habían visto y le habían sugerido hacer rehabilitación. ¿Qué pasa? Que ella me confesó que las primeras veces que fue a la rehabilitación hacía 1 o 2 veces por semana, iba cuando podía, pero que ya más o menos se había preocupado porque en total ya había hecho más o menos unas 20 sesiones, lo cual para 3 meses no es mucho, pero que no había mejorado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Es un caso más o menos común, ¿no? Bien, en el examen físico, a la inspección, igual, hombros simétricos, un poco de limitación a la movilidad de los extremos del rango articular. Sí había en este caso un poco de limitación cuando ella quiere hacer el movimiento, pero en el movimiento pasivo no había limitación de rango articular en los movimientos pasivos, pero sí había un poco de dolor en los extremos del rango articular. Y en los movimientos activos había una mayor limitación a la rotación externa, a la rotación interna, y en la cara lateral, un poco posterior, ¿no? Dentro de las pruebas específicas, la inestabilidad negativa, el yaw, el paté un poco positivos, y la fuerza con leve disminución. ¿Algún comentario, Felipe? No, no me quedó muy claro. ¿Tenía un poco de rigidez también en la movilización pasiva o esa era completa? No, la movilización pasiva es completa, pero cuando le pido a ella que haga el movimiento, era por dolor, que en realidad no completaba bien el movimiento. Y esto es muy importante, ¿no? Porque a veces uno piensa que el paciente tiene una limitación y debemos descartar si es que lo que está haciendo es una rigidez o lo que está pasando es que la paciente no movía por dolor, que es lo que le pasaba a este paciente. Solo como un comentario, un paciente que viene después de 4 o 5 meses en el que el dolor es progresivo, muchas veces yo pienso en que puede estar instalándose un cuadro de capsulitis adhesiva, ¿no? Porque empieza así, la capsulitis adhesiva empieza como un cuadro que el dolor no sabía mucho, fue aumentando, y recién cuando uno lo examina encuentra que a los movimientos pasivos hay una gran limitación, ¿no? Pero en este caso no, en este caso no tenía limitación a los movimientos pasivos, pero sí había dolor a los movimientos activos. Entonces le pedí una resonancia, una radiografía, como suelo hacer. En la radiografía no encontré mayor alteración, le pedí una resonancia magnética y lo que encontré fue esto, ¿no? Una rotura del lado bursal, perdón, ¿no? Obviamente la mandé a hacer rehabilitación, hizo la rehabilitación ya un poco más frecuente, la hizo concienzudamente, pero no mejoró y la señora quería regresar a hacer su actividad deportiva, regresar a su gimnasio, la parte social, y bueno, entonces al no mejorar después de un tiempo de rehabilitación, se le propuso la cirugía. Ahí vemos la rotura parcial del lado bursal. Ahí estamos colocando ahí un ancla en la parte más lateral y una reparación bastante simple. En este caso lo hice con ese suture paso, lo pueden hacer también con una pinza pasasutura y se quedó completamente recuperado. ¿Alguna pregunta? En este caso, Carreño, tú utilizas siempre, depende de la lesión bursal, tú utilizas qué técnica, la técnica de speed fix con 3 anclas, o qué técnica tú utilizas más frecuentemente en los casos de la desgarro bursal. Si es una tapa que no tiene mucha profundidad, pongo solamente un ancla y le hago unos puntos simples. Prefiero hacerle puntos simples más que obviamente no le hago un punto matres, ¿no? Si es una rotura más grande, como más o menos era esta, puedo utilizar 2 anclas.
inclusive una se puede poner casi transtendón de la parte más, más medial, ¿no? Más medial, donde aún queda un poco de tendón para que esté la tapa baje y esté tendón contra tendón. Bien. A mí ahí me gusta harto la configuración de banda de tensión. Cuando tiene la capa articular intacta y el paciente es joven, usamos harto la banda de tensión con un ancla bien lateral. Sí, es buena. O sea, perdón Felipe, más o menos cómo es tu técnica. El ancla no lo pongo en la tuberosidad, lo pongo más ¿Ya? lateral y hago una banda de tensión, un matre invertido, y lo amarro, si es que anudada, lo amarro en la cara lateral. Entonces no queda un nudo y no queda un ancla en la tuberosidad. Como si fuera, digamos, para la doble fila, la parte lateral. Es como lo que escribió Guaró en su técnica hace varios años atrás, la banda de tensión. Matre invertido el tendón y una amarra, esa misma sutura, se llegan a la cara lateral de la tuberosidad. Sí. Bien. Son 3 anclas que usas, ¿no? Que tú sugieres. Y el tamaño nomás. Y lo otro que un paciente de 51 años está súper bien, encuentro yo, hacerle rehabilitación, pero yo le planteo del inicio la posibilidad de que se opere de una, sin urgencia. Porque lo más probable, como bien dijiste tú, esa rotura va a progresar. Y si ella es activa y todo, le planteo así como, también como una buena primera opción, una cirugía al tiro. Correcto. Bien, esos son los dos casos que he traído, doctor Servio. Muy bien, al final te haremos más preguntas. Aquí tengo varias preguntas para ti. Y al final de que termine el doctor Toro, Felipe Toro, te vamos a hacer más preguntas. Si pasamos inmediato a la exposición de doctor Felipe Toro acerca de las rupturas masivas del manguito rotador. Felipe, cuando tú gustes, puedes empezar. Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Carreño. Excelente la presentación. A mí me corresponde hablar del manejo de las roturas masivas. Como bien dijeron, yo trabajo en clínica alemana en Santiago de Chile y tenemos una ya creciente experiencia en este manejo. Las roturas masivas son un desafío y desde el punto de vista de la cirugía, vamos a ir bastante al grano, ¿cierto? Las roturas pueden ser reparables o pueden ser no reparables. Y vamos a definir como reparables si es que se logran reinsertar en la huella. Diferente es en la evaluación del paciente, ¿cierto? Conocer los criterios de reparabilidad o no reparabilidad. Un paciente que tiene una pseudoparálisis, que no tiene fuerza en rotación externa, probablemente lo vamos a considerar como no reparable. O un paciente que tiene una distancia acromio-humeral menor de 6, que tiene un Gutalier 3 o 4, que tiene menos de 15 milímetros de tendón remanente, son criterios imaginológicos de no reparabilidad. Pero aún así, si yo hago la artroscopía, puedo tomar el tendón y reinsertarlo en la huella. Eso lo vamos a considerar ahora como reparable. Y no reparable, como que ese tendón no es posible llevarlo a la huella para reinsertarlo. La reparación primaria probablemente es nuestro primer objetivo cuando queremos hacer una cirugía de rotura del manguito, y puede que logremos repararla, como decía inicialmente, y puede que esa reparación desde el punto de vista biomecánico nos deje tranquilos, se logre una buena o una sólida configuración. Lo más probable que en rotura masiva lo vamos a hacer con una técnica de doble fila. Hay varias configuraciones dentro de lo que llamamos doble fila, y uno puede realizar, ¿cierto? O puede probar en su experiencia cuál de estas dobles filas le resulta mejor, si con tape, si con sutura, si con una sutura, un ancla lateral, etc. Hay varias técnicas, pero definitivamente vamos a preferir una sutura en doble fila. Con nudo en la sutura medial o sin nudo en la sutura medial es algo que particularmente a mí me llama la atención. Me gusta la técnica de no hacer nudo medial, y eso lo estamos evaluando. Aquí voy a mostrar un video, ¿cierto? Este es un paciente relativamente joven, 50 años, tuvo un accidente, se ve una rotura, un pate 2, ¿cierto? Que compromete el supra y el infraespinoso.
con un buen trofismo muscular, un Gutalier 1 probablemente. Esta es la visión artroscópica, estamos viendo hacia adelante, vamos a ir a buscar el subescapular, que también estaba roto. Es lo primero que vamos a hacer, preparar la huella del troquín y fijar el subescapular en la huella del troquín. Después vamos a ir a ver el bíceps. Vamos a hacer una tenotomía, una tenodesis, según el paciente, y si hacemos una tenodesis, vamos a conservar todavía el segmento proximal, porque lo podemos usar después como una aumentación. Después, mirando desde lateral, vamos a preparar la huella, vamos a poner las anclas mediales, esta es la que más uso yo, una triple cargada, ¿cierto? Y ahí vamos a pasar, podemos pasar suturas una a una, o podemos pasar de a dos, son distintas configuraciones, pero vamos a hacer una doble fila. Aquí un tip, ¿cierto? Con ese Bissinger, yo levanto el deltoide para poder tener mejor visualización de la cara lateral, que a veces se nos dificulta. Y aquí tenemos, ¿cierto? Está sin nudo medial, o algunas veces hacemos con nudo medial, a veces usamos dos anclas laterales, a veces usamos una ancla lateral, y en muchas ocasiones hacemos al final una sutura tendón-tendón entre el supra y el infra. Y este es el resultado que queremos ver, ¿cierto? Una cicatrización completa, un tendón sano y un paciente que se recupere. Ese es el objetivo que todos queremos cuando hacemos una reparación de una rotura, de cualquier rotura, en este caso de una rotura masiva. Ahora, aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Esto es una rotura un poco más chica, en la cual le hacemos una sutura, usamos aquí medial con 6 anclas, y la pasamos una sutura independiente y la llevamos a una ancla lateral. Era una rotura grande, pero no alcanzaba a ser masiva, y nos pareció que con esto podíamos lograr una buena configuración. Cuando logramos hacer una reparación primaria, logramos llevar el tendón a la tuberosidad, en ocasiones encontramos que no es biomecánicamente suficiente. El tendón es de muy mala calidad, quedó con un poco de tensión, hubo una parte que fue difícil de llevar a la tuberosidad, y en ese caso podemos hacer una reparación, pero asociarlo a un tipo de aumentación, para proteger nuestra rotura o para aportar biología en nuestra rotura. Y ahí se puede usar un parche, un aloinjerto o fascialata, se puede usar este bíceps proximal, por eso les comentaba yo que lo guardamos todavía hasta decidir al final, o se puede usar el balón subacromial para tratar de estabilizar la cabeza humeral y disminuir las cargas que va a tener nuestra reparación al inicio del postoperatorio. Aquí tenemos, ¿cierto?, un injerto, son de uso fácil, lamentablemente son caros, por lo menos en nuestro medio, así que tenemos que seleccionar bien el paciente para poner el parche. Pero está demostrado que sí tiene un efecto de protección, podemos usarlo como puente en este caso, ¿cierto? Llevamos el tendón, lo reinsertamos en la huella, no nos gustó bien la reparación, y ponemos un parche sobre la reparación, tal como nos mostró también el doctor Carreño. Esta es una paciente nuestra, es una kinesióloga de 51 años, consultó con 2 meses de evolución de una caída, sin embargo, al preguntarle mejor, ¿cierto? La anamnesis, como decía el doctor Carreño, muy importante, en realidad ella tenía dolor de mucho tiempo atrás en su hombro. Este era el rango de movilidad que tenía, no tenía una pseudoparálisis, pero tenía así una limitación bastante marcada, y en la resonancia se veía una rotura con ya atrofia e infiltración, ¿cierto?, del supraespinoso y del infraespinoso. A ella se le ofrecieron varias alternativas, entre ellas una prótesis reversa, que para un paciente de 51 años no parecía una muy buena alternativa. Y decidimos llevar el parche y así hacer un intento de reparación. Cuando hacemos una augmentación, un parche a nuestra sutura, usamos aloinjertos delgados. Cuando lo usamos como reconstrucción capsular superior, tenemos que usar unos aloinjertos de por lo menos 3,94 milímetros, o de frentón una fascia lata. Aquí está la imagen de la cirugía, se hizo una doble fila, se logró llevar el tendón a la huella. No fue una cirugía fácil, pero se logró el objetivo, el tendón se veía de buena calidad, a pesar de la imagen en la resonancia, y decidimos al final poner este parche para proteger y aumentar nuestra reparación. Y la evolución afortunadamente ha sido muy satisfactoria. La aumentación con el bíceps, esto es algo bastante nuevo, hay muy pocos trabajos que sean prospectivos, randomizados, creo que en realidad no hay. Más bien son series de casos. A mí personalmente me gusta la opción, el tendón del bíceps está ahí,
es del mismo paciente, es gratis, no tiene problema de compatibilidad, obviamente, y lo podemos usar, ¿cierto?, ya sea como una aumentación, como un soporte estructural, o incluso en algunos pacientes hacer un tipo reconstrucción capsular usando solo el bíceps proximal. Este es un paciente, ¿cierto? Y se puede ver el bíceps proximal, le hicimos una tenodesis previamente, el fragmento proximal lo mantenemos fijo a la glenoide, lo insertamos en la tuberosidad que está preparada, y sobre esta reinserción del bíceps proximal en la tuberosidad llevamos el manguito y lo fijamos con nuestra técnica de doble fila. No sé cómo nos va a ir, estamos haciendo un estudio ahora randomizado para ver qué resultado tenemos, pero es algo que me parece bastante atractivo y una alternativa más, ya que todos ustedes saben que muchas técnicas se han recomendado en las roturas masivas y la mayoría reportan resultados más o menos parecidos. Entonces, tener el bíceps, que es del paciente, que no va a ser costoso, puede ser una buena idea. Aquí lo usamos como un soporte estructural, ¿cierto? Lo llevamos a la huella y lo usamos como anclaje biológica para llevar el resto del manguito hacia la reparación. Ahora, la otra alternativa, ¿cierto?, es hacer aumentación con balón subacromial, en la cual aquí tenemos un paciente, una rotura masiva, ¿cierto?, en que se logró reinsertar, pero sobre esto se colocó un balón para disminuir las cargas que va a tener este tendón durante su cicatrización. Ese es el concepto, ahí se ve el tendón suturado y se ve el balón sobre esto. Tampoco hay mucha experiencia de resultados en relación a esto. Ahora, en algunos pacientes la reparación no va a ser posible, ¿cierto? Y se describe más o menos entre un 12 y 15% en que no vamos a lograr repararlo, no vamos a lograr llevar el tendón a la huella. En esta resonancia, en que tiene un paté 2, 2,5, ¿cierto? Está más lateral que la glenoide, pero ya más medial que la mitad de la cabeza. Algunos podrían decir que van a ser capaces de repararlo, otros puede ser que no. Sin embargo, en este paciente, probablemente todos vamos a estar de acuerdo que no lo vamos a poder reparar. O sea, tenemos un porcentaje de pacientes que nosotros entramos al pabellón, pensamos que a lo mejor vamos a poder reparar el tendón, pero encontramos que no se puede. O de frentón, llevamos al paciente al pabellón sabiendo que no lo vamos a poder reparar y vamos a hacer otra técnica o otro tipo de tratamiento. La rotura es no reparable, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo. Esta es una paciente nuestra, esta señora está operada de los 2 hombros, en uno se logró la cicatrización, la reparación y cicatrización, y en el otro hombro no, y ustedes ven que el resultado funcional es prácticamente igual. Entonces sabemos que a pesar de que no podamos reparar el tendón, se pueden hacer manejos artroscópicos bastante conservadores y esperar un buen resultado en pacientes que tienen previamente buena función, que van a adherirse bien a un manejo kinésico postoperatorio, etc. Debridamiento y reparación parcial es una técnica que todos hemos usado, es bastante simple, se necesita que el deltoide sea competente, que tenga un arco coracoacromial intacto y que por supuesto no tenga pseudoparálisis ni alguna artropatía. La acromioplastía, algo conversamos antes, ¿cierto? Nosotros evaluamos el critical shoulder, pensamos que es importante, medimos y planificamos cuánto de resecar para llevar este ángulo a lo normal que se considera alrededor de 35 grados. Ahí tenemos, ¿cierto?, un paciente, tiene 39 grados, y a la derecha se ve la imagen artroscópica de la marcación, ¿cierto?, del acromion lateral, y donde vamos a hacer la acromioplastía lateral. La tenotomía o tenodesis, ¿cierto?, la tenotomía del bíceps es una cirugía que en algunos pacientes seleccionados es efectiva, no vamos a arreglar el manguito rotador, no vamos a reinsertar el manguito, pero sí vamos a disminuir el dolor y facilitar un programa de rehabilitación en este paciente. Es la cirugía probablemente más rápida y más fácil de todo lo que hacemos por vía artroscópica. La tenodesis, nosotros hacemos mucho más tenodesis que tenotomía, incluso en pacientes mayores. A nuestros pacientes no les gusta mucho la tenotomía. La tenodesis tampoco es una cirugía difícil, hay muchas técnicas. Nosotros usamos un ancla en la carrodera en la mayoría de nuestros pacientes, o un tornillo, y lo fijamos a nivel yuxtaarticular. Los resultados, la verdad, es que son muy similares. Existe todavía sí un porcentaje de pacientes que va a tener un Popeye o que van a tener dolor residual por algún tiempo prolongado.
La otra alternativa es la reconstrucción capsular superior. Es una cirugía que, si bien no es nueva, ya está descrito hace bastante tiempo. No tenemos, por lo menos acá en mi país, no tenemos un grupo grande de experiencia. El doctor Alarcón del sur de Chile, el que tiene más experiencia, tiene ya cerca de 30 pacientes con buen resultado. Nosotros no tenemos más de 10 pacientes, y podemos realizarlo, ¿cierto?, con fascia lata o con aloinjerto. La idea es estabilizar con este injerto fijado desde la glenoide a la cara lateral de la tuberosidad. Es un restrictor estático que favorece o permite que el resto del manguito, se necesita un subescapular intacto y se necesita idealmente un infraespinoso intacto para que el deltoides con esta cúpula de fuerzas puedan recuperar la elevación y mejorar la fuerza de este paciente. No es una cirugía fácil, hay que tener una curva de aprendizaje, al principio uno se demora harto, se enreda mucho, pero finalmente es una cirugía que para pacientes jóvenes, con subescapular bueno, con infraespinoso bueno, que no tengan, discutible, ¿cierto? Idealmente no tengan pseudoparálisis, algunos autores la recomiendan igual, se puede lograr una recuperación funcional y un alivio del dolor. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de nuestra serie con fascia lata y con injerto, en este caso de 4 milímetros de espesor. Aquí vemos la cosecha de la fascia lata. Este es un paciente de un colega mío, el doctor Moraga, ¿cierto?, que de frentón prefiere usar fascia lata versus el aloinjerto. A mí me gusta más usar aloinjerto. Este es un paciente mío, ¿cierto? Un paciente de 50 años, ciclista, el año 2018, yo le había reparado el otro hombro bien, ahora se rompió este manguito, lo reparamos el año 2018, pero evolucionó con una re-rotura o no cicatrización, y consultó porque tenía dolor persistente pero leve y una elevación que no pasaba de los 140, 150 grados. ¿Qué hacer? Pensamos, por su edad y por el resto de los tendones en buenas condiciones, en hacer una reconstrucción capsular. Aquí se ven imágenes de los hallazgos de la re-rotura. Limpiamos todo, preparamos la cara superior de la glenoide, pusimos 2 anclas en la glenoides y 2 anclas en la tuberosidad, y hicimos la pasada de las suturas, ¿cierto?, sobre el injerto afuera del paciente, y después uno mete el injerto traccionando la sutura, lo cual suena y se escucha como algo muy simple, pero aquí es donde uno se puede enredar y tiene que tener muy buena visualización y que tener mucha paciencia. Hay 2 formas de hacerlo. Una es pasar todas las suturas primero afuera del paciente, tanto las mediales que van a ir a la glenoide, como las laterales que van a ir a la tuberosidad. Y la otra es pasar solamente las mediales, amarrar el injerto a la glenoide y después con la visión intraarticular o la visión artroscópica, pasar la sutura de la tuberosidad como cuando uno reinserta el tendón. Esta última es la que más me gusta a mí, una, porque no me enredo con tantas suturas que van por la cánula metiendo el injerto, y 2, porque me permite calcular o probar mejor la tensión, ya sea de la fascia lata o del injerto, ¿cierto?, la tensión para pasar la sutura en la cara lateral. Ahí se ve la imagen, ¿cierto? Se ve el resto todavía o parte del tendón sobre el injerto, y se ve el injerto bastante bien, con buena tensión desde la glenoide hacia la cara lateral. La transferencia muscular es otra de las alternativas cuando también en pacientes más activos, más jóvenes, que presentan más que nada déficit de fuerza, ¿cierto? Esto es lo que buscan ellos. Se ha usado el latissimus dorsi, el pectoral mayor y el trapecio inferior. Este es un ejemplo de un paciente mío, 64 años, también deportista. Ahí hemos hecho una reparación artroscópica y evolucionó con buena recuperación del rango de movilidad, sin dolor, pero con poca fuerza en rotación externa. Y esto no lo tenía contento, y finalmente, después de muchas discusiones, decidimos hacer una transferencia del trapecio inferior. Ahí se puede ver las imágenes, ahí se ve la visión artroscópica, parte del tendón inserto, pero se ve una re-rotura, tipo 2, ¿cierto? El tendón estaba inserto en la tuberosidad, pero en la unión miotendínea estaba roto.
Y ahí preparamos el injerto, en este caso usamos un semitendinoso. Uno hace la fijación primero en la huella, en la tuberosidad, y una vez que está fijo, lo lleva a fijarlo con la preparación del trapecio inferior. Ahí es donde le da la tensión, manteniendo el brazo en rotación externa. Poca experiencia tenemos con esta transferencia todavía, es bastante más simple, en nuestra opinión, que la del latissimus dorsi, y los resultados que hemos tenido han sido variables. Este paciente le fue súper bien, él sintió que mejoró su fuerza, su rango de movilidad prácticamente se mantuvo igual que antes, porque ya era bueno, pero él sintió que tenía mejor fuerza y que podía hacer más deporte. ¿Qué hay con el balón subacromial? Como les decía, también lo podemos usar solamente como una técnica para disminuir el dolor y mejorar un poco la función al facilitar la rehabilitación. Es una técnica segura, reproducible, es súper fácil, demora poco, ¿cierto? Y se indica en pacientes que tienen manguitos no reparables, que tienen menos actividad idealmente, un paciente joven activo, mejor usar las otras técnicas, un paciente viejo con poca demanda, el balón podría ser una buena alternativa. Aquí tenemos, ¿cierto? Está el cirujano y dos ayudantes insertando el balón, pero la verdad es que esta foto me gusta mucho porque el doctor que está ahí haciendo señas con las manos, la verdad es que sobra, no se necesita, es muy simple de colocar, y en las revisiones que se han hecho, también los resultados han sido variables, pero varios han mostrado resultados satisfactorios a 2 y 3 años con mínimas complicaciones. Este es un paciente nuestro que le íbamos a hacer un balón subacromial, le hicimos la artroscopía, encontramos que el bíceps está en buenas condiciones y decidimos fijarlo como una reconstrucción capsular y le pusimos el balón. Esto es algo que se nos ocurrió a nosotros nomás y que no sé si lo volveremos a hacer. Bueno, Felipe, parece que Felipe está un poco fuera del aire. Doctor Carreño, ¿usted me escucha? Doctor Carreño. Sí, doctor, ¿cómo está? Lo Sí, que sí. entra Felipe de nuevo, una pregunta que hace el doctor Javier Nicolás. Su opinión, ¿qué opinión le merece la técnica de microfractura de edredón carmesí, propuesta por el doctor Snyder, que son microfracturas realizadas lateralmente en el troquíter con fines de suministrar plaquetas, factores de crecimiento, etc.? ¿Qué opinión le merece esa técnica para rupturas parciales? Bueno, gracias por el dato. No sabía que se llamaba edredón carmesí, pero lo que sí es, la uso siempre cuando hago una reparación de manguito rotador. De hecho, tenemos un instrumento adaptado para poder hacer esas perforaciones de aproximadamente 1.5 centímetros de profundidad. Debe ser, es una aguja muy pequeña, muy delgada, sería equivalente creo a un Kirchner 1 más o menos, para hacer esas perforaciones. Lo que hace es, en realidad, esa técnica es una aumentación, ¿no? Es, digamos, como obtener los factores de crecimiento del mismo paciente, ¿no? Sí. Lo hago yo siempre, ya como ya lo tengo casi, digamos, de rutina, hacer esas microperforaciones justamente para que haya un sangrado. Perfecto. Ahora continuamos con el doctor Felipe, ya Felipe está con nosotros. Felipe, podemos continuar con tu charla, que está muy interesante. Yo no sé en qué quedó la charla, ¿cuándo terminó? Al final con el balón, el uso del balón y alrededor del tendón del bíceps. Sí, no, bueno, ahí está prácticamente terminando, porque al final el mensaje es que existen hartas técnicas no invasivas para el manejo de una rotura irreparable, de una rotura masiva, que tienen mínimas complicaciones, que tienen buenos resultados. Y lo que decía al final era que idealmente cada grupo, ¿cierto? Cada centro puede tener su propia experiencia bien estudiada, bien seguida para poder buscar la mejor alternativa para nuestros pacientes. Y ahí con eso
terminada. No sé si... Gracias. Muy interesante, Felipe. Sí, ahora bien, vamos a las sesiones de preguntas, tanto para ti como para el doctor Carreño. Y Dale. una de las preguntas que hay para ti es ¿cómo consideras tú, qué parámetros sigues para tú considerar antes de la cirugía si tú vas a poder reparar una lesión masiva y con mucha retracción y crónica del manguito rotador? Sí. ¿Qué parámetros tú puedes seguir para decir, ¿esta es reparable o no es reparable? Porque el paciente pregunta siempre, doctor, ¿va a ser reparable o no va a ser reparable? ¿Qué perspectiva tú le ofreces al paciente antes de la cirugía? Yo lo que veo más son los criterios de imagen. Un paciente que tiene una distancia cromohumeral menor de 5, que tiene ya un poco de artrosis, ¿cierto? Una MA 4, por ejemplo, le digo que no es reparable. Un paciente viejo que tiene un Gutalier 3 o 4 y que el tendón está mediana a la glenoides y tiene una rotura del supra o del infra, le digo que no lo vamos a poder reparar. Los otros criterios que no lo sigo tan frecuentemente es cuando el tendón, ¿cierto? El tendón, no el músculo, sino que el tendón supraespinoso es pequeño, tiene menos de 15, 10 milímetros, también se dice que no se va a poder reparar. Ahora, lo importante sí es que a esos pacientes les digo que si bien no se pueden reparar, sí se pueden operar, porque le planteamos algunas de las alternativas que mostré en la charla. Entonces, con algunos pacientes uno tiene la duda y dice, ¿sabes qué? Vamos a tratar. Según las imágenes yo creo que se podría reparar, pero puede pasarnos que dentro no logremos repararlo y ahí vamos a hacer otro plan B o plan C. Pero yo respondería que la distancia menor de 5, la antigüedad de la lesión y el borde, la retracción por mediana a la glenoide, son para mí los criterios de imágenes más importantes. Y por otro lado, hay un criterio que se usa, que es el aspecto del troquíter, de la tuberosidad mayor, si está muy desgastada, si hay una imagen tipo femorización. ¿Tú consideras que ya es irreparable la lesión o qué tú opinas de ese caso? O sea, en la imagen radiológica lo orienta para eso. Orienta claramente a que va a haber una lesión ya muy crónica y que es difícil que se pueda reparar. Sí, de acuerdo. Sí. Otra pregunta, el doctor Julio Pacheco. En el uso de... el doctor... ¿cuánto dura el balón? ¿Qué tiempo dura el balón? Doctor Víctor Naula. ¿Qué tiempo dura el balón más o menos? El balón está diseñado, fue construido, fue hecho con un material reabsorbible. Y yo tuve la oportunidad de ir a la fábrica allá a Israel y le pregunté, le dije, pero ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué no lo dejan más tiempo? Y ellos lo quieren hacer así, lo hicieron así, por temor a complicaciones, por un cuerpo extraño ahí mucho tiempo. El tendón después de los el balón después de los 3 meses ya empieza a reabsorberse, ya empieza un proceso de reabsorción. En el estudio con resonancia, después de 1 año y medio a 2 años ya no se ve nada. Después de los 3, 6 meses se ve todavía, pero ya no perdió las características de estabilizador subacromial que se le veía al principio. Aún así, lo que se ve es que algo pasa, ¿cierto?, en que se mantiene el efecto por lo menos a 1 o 2 años, que son los seguimientos más importantes. Pero la respuesta es que a los 3 meses ese balón se empieza a reabsorber. Otra pregunta, doctor Ricardo Rodrigo Ortega. En las rupturas masivas, cuando se tornan inmóviles, lógico, una pregunta, para tú liberar ese tendón, generalmente estas rupturas masivas, la primera pregunta, ¿están acompañadas de una lesión del subescapular? Y si antes de hacer la liberación de todo el manguito y lo que queda del manguito, tú primero reparas el subescapular y luego
trata de liberar esa ruptura? ¿Cómo tú lo haces? Sí, sí, o sea, no siempre está asociada a la rotura del subescapular. Rotura masiva se define como 2 o más tendones, ¿cierto? Supra e infra ya es una rotura masiva. Pero si es que tiene una lesión del subescapular, lo primero que yo hago en la cirugía es reparar el subescapular. Mirando desde atrás o mirando desde portal anterolateral, reinserto el subescapular, eso es lo primero. Después veo qué hago con el bíceps, si es que le voy a hacer una tenotomía o una tenodesis, o no le voy a hacer nada, y de ahí me voy a liberar la porción posterior superior, el supra y el infra. Hago una liberación primero subacromial hacia medial, hago una liberación del ligamento córaco-humeral, y hago una liberación por la cara articular. Esa es mi liberación habitual. No hago, no me gusta hacer liberaciones del intervalo posterior. No, eso no lo hago nunca. Pero la liberación subacromial y del ligamento córaco-humeral sí la hago. ¿Y reparación parciales? Reparación parcial es una buena alternativa. Uno lo hace asociado, ¿cierto?, a un debridamiento, una acromioplastia, a un procedimiento sobre el bíceps, y si uno logra reparar parcialmente la porción más posterior, el infra, por ejemplo, y el supra queda con un defecto, los reportes son favorables. O sea, hay buenos resultados, y el problema es que algunos autores han encontrado que después de algunos años empiezan a decrecer nuevamente. Pero es una buena alternativa, una alternativa súper razonable para un paciente de más edad, con menos demanda. Claro. Y una pregunta para ambos. Su experiencia en las lesiones del manguito rotador con el PRP, las células madres, ¿cuál es su experiencia y si ustedes lo utilizan frecuentemente, tanto para ti como para el doctor Carreño? Yo no la uso. Un tiempo la usé, pero no encontré mucha diferencia y aparecieron muchos artículos que en realidad no encontraban tanta diferencia o ninguna diferencia. Y por lo tanto dejé de usarla. En algunos casos particulares de roturas parciales, la indicamos, pero de forma muy ocasional. El PRP, las células madres no lo hago. Lo que sí hago, que alcancé a ver, un poco me perdí, pero el Crimson, ¿cierto? Las microfracturas de la tuberosidad, eso sí lo hago. Eso sí creo que es fácil, ¿cierto? Y que puede mejorar la calidad de la cicatriz. No sé, César, ¿cuál es tu experiencia? Muy similar a la vuestra, Felipe. En una época, estoy hablando hace unos 4 o 5 años, estuvimos colocando en el momento de hacer los nudos, colocábamos el plasma rico en plaquetas. La única diferencia que pudimos ver es que funcionaba más como un antiinflamatorio. El dolor disminuía, eso sí nos dimos cuenta en el posoperatorio inmediato, pero después en la parte de los resultados muy similar, y como dice Felipe, ¿no? Empezaron a aparecer muchos artículos que a largo plazo no era tal como al principio pensábamos que podía dar, ¿no? Y como lo mencioné, sí, las microfracturas las hago de rutina. Una pregunta para usted, doctor Carreño. En los lanzadores de béisbol y los lanzadores de los que tiran sobre el brazo, los deportistas que tiran sobre el brazo, con lesión parcial del manguito rotador, ¿usted es más conservador en estos casos o lo trata igual? Porque hay alguna literatura que dicen que el tratamiento debe ser un poco más conservador en beisbolistas y en personas que tiran sobre el brazo, practican deporte utilizando el tiro sobre el brazo. En su experiencia, ¿usted es más conservador con estos casos o utiliza el mismo criterio de darle primero un tratamiento conservador y luego hacer un tratamiento quirúrgico? Siempre para roturas parciales, lo primero es la rehabilitación, el tratamiento conservador, como usted lo menciona, doctor Servio. Pero en este caso, y siendo tan importante el béisbol en países como el vuestro, habría que ver en qué momento de la temporada estamos, ¿no? Porque decirle a un jugador profesional que probablemente tenga que operarse cuando estamos a mitad de temporada, tal vez sea bastante difícil que él lo acepte, ¿no?
Y lo que se tendría que hacer es hacer la rehabilitación como es lo usual, y al final de la temporada, si no mejora la sintomatología, aprovechar para recién pensar ahí en hacer un gesto quirúrgico. Pero siempre la rehabilitación hasta que realmente no haya más que lo que es la cirugía. Ahora, si es un pitcher, ¿no? El lanzador, pues el pronóstico va a estar bastante reservado, porque ellos lanzan y lanzan y lanzan, ¿no? Entonces, tratar de ver que no haya una contractura de la cápsula posterior, tratar de que no haya un pinzamiento interno, hacer un fortalecimiento, un balance muscular. Si a pesar de todo eso no mejorase, pues la rotura parcial va a progresar, ¿no? Entonces, recién ahí sí le indicaría, ya que esta persona vive o lo que le resta del tiempo va a vivir lanzando pelotas, ¿no? Claro. Una pregunta de la doctora Miriam Capazo. Un saludo para la doctora. Hay un trabajo publicado por el doctor Lafosse en que al hacer la reparación del manguito rotador con mala calidad del tejido o en reparaciones parciales, el doctor Lafosse le coloca un balón subacromial como protección durante el proceso de cicatrización. Para el doctor Felipe de Toro, ¿comparte usted este procedimiento? Sí, exacto. Sí, el balón inicialmente se recomendó para la rotura no reparable, un espaciador que aliviara el dolor y punto. Pero se vio o se empezó a usar justamente con esa indicación. Si yo le hago una reparación parcial, esa reparación parcial va a estar sometida a mucha carga durante su cicatrización. Si yo hago la reparación parcial y pongo el balón y mantengo la cabeza bien centrada en la glenoide, va a disminuir esa tensión sobre mi reparación parcial y puede favorecer tanto la cicatrización como el proceso de rehabilitación. Así que yo creo que sí, yo estoy súper de acuerdo. Para algunos pacientes seleccionados, más viejos, no sé. Pregunta, en las rupturas masivas y móviles, ¿realiza usted alguna secuencia de liberación para ganar algo de movilidad en el manguito? ¿Tiene usted alguna secuencia quirúrgica o sí, bueno, la cirugía del manguito siempre cambia, nunca es lo mismo, es diferente como a la inestabilidad, que es mucho más arreglado. Pero en general, para liberar el manguito, hago la liberación primero subacromial, bien hacia medial, después hago la liberación por anterior del ligamento coracohumeral, en esa área, y hago la liberación por la cara articular del manguito. Esos son mis trucos. No hago apertura del intervalo posterior como un tiempo se recomendó y como algunos colegas hacen. Eso a mí no me gusta. El tiempo de recuperación en los pacientes de que se usa el injerto de cadáveres de injerto frente a los pacientes que se utiliza el autoinjerto de fascia lata, ¿es el mismo en su experiencia? Esa es una muy buena pregunta, porque no tengo una respuesta, para ser honesto. Yo creo que la fascia lata, que es tejido autólogo, pudiera tener una más rápida incorporación y cicatrización, pero no conozco la respuesta. Es buena pregunta. Bien. Al doctor Carreño, ¿cuándo convertir un desgarro parcial intersticial en un desgarro bursal? ¿Cuándo usted lo convierte? ¿En qué criterio usted tiene para convertir? Le dice, bueno, este desgarro lo voy a dejar así, le voy a poner, le voy a hacer una cromoplastía o un debridamiento, o lo voy a terminar de convertir en un desgarro completo, lo voy a desinsertar. ¿Qué criterio usted tiene para hacer esa decisión cuando está dentro de la sala de cirugía? Cuando es una muy buena pregunta, porque nos vamos a encontrar en el momento de la cirugía que entramos al espacio glenumeral y vamos a ver la rotura parcial. Lo primero que vamos a ver al hacer como nos han enseñado, desde el lado articular, la rotura parcial, el footprint parcial, y más o menos podemos calcular cuál es el área que se ha podido desgarrar. Aproximadamente, midiendo el área del footprint, que sí la podemos evaluar fácilmente, se puede ver el tamaño de la rotura del lado articular.
Si esa rotura, para mí el porcentaje es 50%. Si yo calculo que aproximadamente es unos 6 milímetros, yo me animo a completarla a total. Si estamos es una rotura bursal, en la cual paso al lado al espacio subacromial, veo que hay una tapa regularmente gruesa, la pruebo, tiene buena característica de que va a regresar a su lugar. Palpo el remanente, palpo lo que está quedando de tendón en la parte articular, y ahí soy un poquito más cauteloso. ¿Por qué? Porque desinsertar la parte de las capas más profundas, la capa 5, que básicamente es la cápsula articular, tengo bastante temor. Ahí sí, y por eso me parece que es una muy buena pregunta, en las roturas parciales del lado articular soy un poquito más agresivo. En las del lado bursal, por lo general, que veo que ya lo que me queda es muy poco, recién ahí las completo. Y en las intersticiales, ahí viene el gran problema, porque medir las intersticiales es bastante difícil. Lo que hago yo es trato de palpar la parte, y me ayudo bastante con la resonancia magnética para ubicarme más o menos cuál es la región donde calculo que está la lesión intersticial. Palpo las características del tendón, y si siento que hay un hundimiento marcado, recién ahí me animaría para completar esa rotura, ¿no? Pero en las intersticiales son las más, en las que hay más cuidado, y a veces he pecado más por exceso dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Si veo que es un paciente que difícilmente va a poder volver a operarse, pues voy a la segura y la completo y le hago una reparación para que ya le sirva. Nosotros ahí, perdona, quería agregar, nosotros ahí también aprendimos a ser más agresivos, en la rotura de intrasustancias o intersticiales que llegan al pabellón, la buscamos y la completamos, la debridamos. Ya no nos da miedo ni nada, la debridamos y después lo reparamos como una rotura parcial, subtotal o una rotura completa. Y por último, la última pregunta. Ha sido extraordinaria esta conferencia de ustedes, y yo sé que nuestros... los que están incorporados con nosotros han disfrutado. Para darle seguimiento al posoperatorio, ¿ustedes qué utilizan? ¿Sonografía o resonancia? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuándo inician el proceso de rehabilitación? Si depende del caso, o cuándo ustedes envían al paciente a rehabilitación. De la rehabilitación, sí, depende del caso, obviamente, pero yo no mando a mis pacientes a la rehabilitación antes de las primeras 4 semanas del postoperado, aunque la rotura sea chica o sea paciente joven o viejo. Antes del primer mes no lo mando, lo dejo hacer alguna actividad en la casa, le permito que use el brazo para actividades por debajo de la cabeza, sin nada de fuerza, pero lo invito a usar una protección en la vía pública y en la noche. Después del primer mes, las roturas que fueron biomecánicamente firmes, con buen tendón, los mando al kine. Los pacientes que necesitaron alguna aumentación o que tenían una rotura muy degenerativa, me espero hasta las 6 semanas y lo mando ahí con harto cuidado al kine. Y en el seguimiento, si el paciente evoluciona clínicamente bien, sin problema, me da lo mismo hacerle una eco o una resonancia. Si el paciente evoluciona con dolor, o tiene una mala evolución, recuperación funcional, le hago una resonancia. Y ¿sí? ¿Qué tan común, Felipe, antes de que el doctor Carreño continúe, tienes casos de frozen shoulder en lesiones masivas? Sí, qué buena observación. Evidentemente que tenemos casos de capsulitis en el postoperado, pero no hemos visto que esté asociado al tamaño de la rotura, la verdad. Ni tampoco hemos visto que se asocie a cuando el paciente empezó con la rehabilitación. Yo hasta creo que tenemos más pacientes con roturas parciales, pequeñas, que evolucionan con capsulitis, que en roturas masivas. Y sin ninguna duda, pacientes que tienen hipotiroidismo y que tienen diabetes tienen un porcentaje mayor. Pero la capsulitis adhesiva nunca me da miedo de que la vaya a tener el paciente porque partió antes o después con su rehabilitación. ¿Y tú, César?
Mi rehabilitación, esto se lo aprendí a Miriam Capazo, es importante tener un rehabilitador de confianza, ¿no? Ella, así como ella tiene sus rehabilitadores de confianza en lo que es Hombre Integral, yo tengo una rehabilitadora que ya nos conocemos de hace un tiempo y más o menos ve. Pero cuando el paciente puede acceder a esta rehabilitadora, cuando no lo puede acceder, hago más o menos lo que dice Felipe, no lo mando al paciente por lo menos hasta la 4ª semana, porque a veces los rehabilitadores son un poquito efusivos, son un poquito intensos y no queremos que nos valoren la cirugía, a pesar de que le ponemos muy específicamente lo que debe y lo que no debe hacer. Lo que sí empiezo muy rápidamente, muy temprano, prácticamente en el PO2, PO3, lo que son movimientos pasivos asistidos, movimientos pendulares asistidos, empiezo desde muy tempranamente en el PO2, PO3, PO4 más o menos, pero sí lo mantengo con cabestrillo al paciente, soy muy precavido con eso hasta la 6ª semana. A partir de la 4ª semana ya empieza a dejarlo y solamente para salir a la calle, pero a partir desde muy temprano empiezo yo no le enseño cómo debe hacer los movimientos pasivos asistidos. Y recién a partir de la 6ª semana los movimientos activos. Bien. Bueno, doctor César Carreño, doctor Felipe Toro, ha sido un placer que ustedes nos dicten estas charlas a través de webinar y realmente creo que ha sido muy beneficiosa para todos los que se han incorporado a nosotros. Muchas gracias y esperamos contar siempre con ustedes. Gracias. Permíteme, Servio, darle las gracias también. Me mantuve aquí como un buen estudiante. De verdad que el tema estuvo espectacularmente bueno. Gracias por no decirme, por aceptar de allá de su país, porque estamos tranquilitas, pero aquí nos ponen a fregar, me imagino que allá también. Siempre tenemos algo que hacer en la casa. O sea, gracias, mil gracias, y luego no hay nada que decir, aprendimos bastante. Invitarles, doctor Reynoso, Antolín, para el webinar del 27 de abril a las 7 de las 7 p.m. con el tema tendinosis incisional del tendón de Aquiles. A todos los que están con nosotros y que les interese este tema, están invitados. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por haber asistido. Sí, gracias, doctor Servio, gracias, Antolín, por la invitación. Un placer para mí. Acá en Santiago las puertas están abiertas para el que quiera venir a visitarnos, a viajar. Gracias, César, un placer compartir contigo una charla. El gusto es mío, Felipe. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.